La oscura noche del 26 de septiembre de 2014 fueron desaparecidos 43 jóvenes que querían ser maestros en un poblado desconocido entonces, Ayotzinapa. En 17 años, los heraldos negros de la corrupción y la impunidad han querido olvidarlos a pesar de la indignación que provocó en todo el mundo. Algunos artistas han querido fijar ese crimen en la memoria colectiva para que no se repita. Francisco Toledo voló papalotes por los 43 normalistas y fijó su dolor en la exposición Duelo, con cerámica de alta temperatura. Ai Weiwei, con su exposición Restablecer Memorias en el MUAC, y ahora un colectivo de jóvenes pintores con la exposición Los 43 y el dolor en el arte, que este jueves, por cierto, se inaugura en la ciudad de Puebla. Miembros de ese colectivo y el secretario de Cultura de ese estado, el arquitecto Sergio de la Luz Vergara Verdejo, están con nosotros para hablarnos de la exposición. Gracias, señor secretario, y gracias Carolina Berra y Gustavo Velasco por estar aquí. Gracias a ti, Javier. Yo creo que este es un programa de artistas y reconocer lo que pasa por medio de los artistas es una gran forma de enseñar a la gente que visita las exposiciones, de que vea algunas realidades, algunas interpretaciones, y eso nos da orgullo. Por eso nosotros aquí en la Secretaría de Cultura, con esa gran apertura que se tiene por el Estado, pues automáticamente abrimos las puertas para que puedan expresar su forma de ver las cosas. Arquitecto, ¿por qué es importante detenernos en este momento tan trágico en la historia de México? Yo creo que hay acontecimientos en la historia universal, hay escenas pues de sucesos que pasan en el mundo, y este suceso pues automáticamente sí fue algo que a todos los mexicanos pues, en un momento dado tuvieron conocimiento, vista y todavía y gran dolor. Entonces, el retomar, vuelvo a insistir, estas grandes escenas por parte de la pintura universal, porque además lo que hacen los artistas es eso, toman escenas de la pintura universal, piezas y las plasman de color, el color rojo, que es lo que más integran, como una técnica para enfocar puntos sobre lo que gira esta exposición. Entonces es un diálogo. Pues es un homenaje, es impresionante, pero también es un diálogo entre la pintura universal y el suceso de este homenaje que hacen, y lo hacen en la forma de recurriendo exactamente a esta parte de los clásicos en la pintura. ¿En dónde se va a exponer? Se expone en el Museo de Arte San Pedro, está ubicado en la 4 Norte 203 en el mero centro histórico, y es un lugar que fue un hospital, el Hospital de San Pedro. Es una sala de exposiciones que ahora tenemos como gran museo, y ahí todos podrán visitarla de martes a jueves, y yo creo que va a ser interesante porque aparte de la pintura, anexamos algo de voces, de música, y eso lo hace muchísimo más atractivo a la parte de la observación. A mí me gustaría saber, Carolina Berra, ¿cuál fue la idea de armar esta exposición o esta serie de 43 cuadros que hasta donde sé son de gran formato? Bueno, pues obviamente surge por la inquietud de lo que está sucediendo en México, ¿no? Y nuestra socia Carolina Gálvez fue la primera en plantearnos, con un hecho tan emblemático que ha trascendido barreras a nivel mundial. Y tras una plática, pues empezó a surgir toda esta idea, ¿no? Y yo como mujer y como madre de un niño de 8 años, pues nunca quisiera estar en la piel de estas personas, ¿no? Y tomamos este hecho, pero sin apartar los demás hechos, ¿no? Como el del 2 de octubre, las muertas de Juárez, pues tantas desapariciones que hay en este país, que estamos sumergidos en una problemática que pues nadie en el mundo puede desaparecer. Y entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como artistas, no? Si no es a través de la pintura. Y también ahora, pues la película mexicana La Civil, que ha ganado en Cannes. O sea, todos estos temas están en boga, y pues el arte, qué mejor medio para poder protestar de una manera pacífica y pedir más bien un grito de auxilio, ¿no? Y llegar
hacia todas las personas, con empatía, con solidaridad a todos estos sucesos que hay en México. Entonces fue una decisión colectiva el acercarse y fijar en la memoria este acto terrible, también tendiendo un puente con los grandes artistas, según nos decía el arquitecto Vergara. Pues claro, por ejemplo, todos los artistas como tú lo mencionabas, ¿no? Ai Weiwei, Banksy, nuestros muralistas mexicanos, ¿no? Siqueiros, Orozco, siempre han contribuido, ¿no? Para alzar la voz, para documentar lo que está pasando en nuestra sociedad. Y la pintura creo que es muy buena, o sea, trasciende, ¿no? No desaparece, ahí se queda. Y entonces se me hace una manera muy, pues, ¿cómo decirla? Muy poderosa para poder transmitirlo. Y sí, sucedió tras la inquietud de nuestra amiga, que gracias a ella, pues se hizo esta exposición y nosotros estuvimos muy de acuerdo, contribuimos, platicamos, cada día nos hacemos más empáticos, empaparnos de estos temas y todo, que aportar algo a la sociedad como artista es nuestra responsabilidad. Gustavo, me gustaría saber cómo eran esas reuniones en donde se buscaban, me imagino que nodos o ejes precisamente temáticos para fijar en la memoria colectiva esta tragedia. Pues, como bien decía Carolina Berra, Carolina Gálvez fue quien nos invitó a este proyecto. Nos conocimos aquí en Puebla, en la ciudad de Puebla, los tres radicamos y nos conocimos en un taller de pintura. Primero ellas me invitaron, me contaron sobre el tema, sobre hablar sobre la violencia. A mí me pareció, la verdad, muy bien desde que me platicaron, porque yo crecí en el estado de Veracruz y ahí me tocó pues también vivir la guerra, ¿no? del narco y estas cosas, donde secuestran a amigos, familiares y eso. Entonces fue un tema que rápidamente pude empatizar. Y bueno, ya en cuanto a la elección de cómo llevar a cabo esta exposición, de cómo hablar de este tema, pues a los tres nos une mucho la pintura figurativa. Nos gusta mucho el arte clásico. Entonces, creo que por ahí fue también esa conexión entre los tres, ¿no? De cómo nos gusta la pintura, por ejemplo, de Caravaggio, y cómo en, en, eh, desde esa época, en el barroco, ya se pintaban estos temas, ¿no? De violencia. Entonces hablábamos mucho de arte, de pintura, hablábamos mucho de estos temas y fue como, ¿por qué no tomar estas piezas que, aunque fueron pintadas hace siglos, siguen teniendo pues una importancia en esta sociedad, ¿no? Parecerían imágenes actuales. Entonces nos reuníamos a hablar de pinturas, a hablar de artistas y obviamente siempre también hablábamos del tema de los 43, de desapariciones, de violencia, e incluso algunas veces nos reunimos a ver documentales juntos y pues bueno, a tomar muchas imágenes, compartirlas entre los tres y pues siempre era una comunicación para que entre los tres tomáramos la mejor decisión de qué obra íbamos a pintar. Tenemos que ir a un corte, Gustavo, y regresamos con ustedes. A mí me gustaría que el secretario de Cultura de Puebla nos dijera cuál es la importancia de montar una exposición digamos, de manera institucional, porque pudo haber sido una exposición en un lugar privado, pero fue precisamente en uno de los museos de la ciudad de Puebla. Fíjate, ayer que yo creo que es el cómo abres un espacio a esta forma de pensamiento. Creo que hay una fuerza en ese pensamiento cuando se unen los artistas y eso lo hemos tenido en muchos museos del mundo. Entonces, cuando tú notas esto, dices, ¿por qué no? ¿Por qué no pueden presentarnos esta fuerza del artista, esta fuerza de la obra y esta forma de expresión que es real hacia la parte de la sociedad?
es importante que la sociedad y con estos colectivos y con una manera de gran paciencia y pasión, pues nos den un conocimiento. Y entonces este conocimiento pues lo abrimos en uno de nuestros mejores museos, que es el Museo de Arte de San Pedro. Entonces creo que va a estar visitada, son cosas que queremos que no se repitan y son cosas que quedan ahí, como dijo Carolina, que yo creo que es importante que la gente lo tenga en la mente para poder dar esa difusión y ese conocimiento. Así es. Carolina Berra, dice Gustavo que se pusieron a revisar muchas imágenes que tenían que ver con el dolor, con la crueldad, con la sangre, digamos, porque finalmente es el discurso también de todos los tiempos. Los temas realmente no cambian, pero ¿qué los hizo decidir tomar imágenes de los grandes artistas y no crear otras para expresar, digamos, el dolor o la indignación? Pues mira, fíjate que como el arte nos sirve para recordar, como lo decía Gustavo, o sea, parecen imágenes actuales. Queremos hacer una máquina del tiempo y ver que todo es un samsara, o sea, no ha cambiado nada, a pesar de que estamos hablando de que son pinturas hechas en el 1888, en el 1500 y cacho, o sea, desde Picasso, cómo retrató al Guernica, los fusilamientos del 3 de mayo de Goya, de Saturno devorando a su hijo, que es una alegoría, ¿no?, del pueblo devorándose a sí mismo, o el gobierno devorando al pueblo. Es que son diferentes tiempos, pero estamos viéndolas con diferentes ojos, ¿no? Con nuestra actualidad. Entonces, retomar fragmentos y recontextualizarnos también es una como lección para decirnos, necesitamos generar un cambio, porque pues estas escenas se siguen plasmando del día a día y no ha pasado nada a través del tiempo. Entonces, es como un recordatorio de decir, hey, amigos, despertemos, seamos más empáticos, más solidarios. Es necesario que los artistas sigamos expresándonos como lo hicieron hace tantísimo tiempo. Entonces es como un recordatorio, ¿no? Totalmente. Y el color rojo, porque todos los cuadros, digamos, tienen el color rojo como también como otro elemento muy simbólico. Pues es que el color rojo es demasiado simbólico en nuestra vida, ¿no? Es lo que llevamos en la sangre, es lo que llama la atención, es un cuadro que a lo mejor antes no lo volteabas a ver ni 2 segundos, aunque fuera pintado por el mejor artista, pero ahora si te volteas a verlo por el color y te da curiosidad y lo ves así tan impactante, pues ya eso ya generó algo, ¿no? Para poder llamar la atención, para decir, hey, necesitamos profundizar más en las cosas y pues el color rojo nos pareció el más adecuado para este tipo de obras. Gustavo, ¿ustedes están practicando una especie de artivismo, como se dice? Sí, para esta exposición podríamos decir que sí. Realmente no nos consideramos como activistas. Simplemente lo que estamos haciendo es levantar la voz con lo que tenemos a nuestras manos, ¿sabes? O sea, cómo nosotros podemos hacer algo, ¿no? No simplemente estar viendo la violencia que ocurre a nuestro alrededor día con día. Y pues nuestra manera de hacerlo es mediante el arte. Lo que nos une es el arte, es la pintura. Entonces, también nosotros tenemos proyectos personales, pero vaya que en esta parte nos unió la empatía para hablar de este tema, ¿no? Mis compañeras Carolina Galvez y Carolina Berra, ellas son madres, entonces pues rápidamente conectan con este tema, ¿no? Y yo, como te comentaba, pues por el lugar donde crecí, pues me tocó verlo muy de cerca, entonces eso es lo que nos une y pues nuestra manera es mediante el arte. En materia de técnica, ¿tienen la misma técnica todas las obras, las 43? ¿Es óleo? ¿Es acuarela? ¿Qué es? Las 43 pinturas son pintadas al óleo. La técnica, hicimos varias pruebas al principio para también encontrar que todas se vean unificadas. Aunque somos 3 artistas en esta exposición, la idea es que la técnica sea la misma para unir la obra. Incluso las obras están firmadas por los 3.
porque más allá de decir yo pinté esta o yo pinté la otra, queremos que el mensaje sea lo más importante, ¿no? Y bueno, la técnica, como te decía, es óleo, todo está pintado de manera tradicional, incluso ahí quisimos emular un poco pues la manera clásica de pintar, ¿no? O sea, de hacer el dibujo, ir pintando por capas y poder llegar a la intensidad del color rojo, que en este caso el rojo que principalmente usamos es un rojo cadmio, que es un rojo contemporáneo, y eso también siento que le da ese toque moderno a las pinturas clásicas, porque las pinturas clásicas las recordamos con colores grises, colores opacos, pero este rojo que usamos en específico es un color vibrante que creo que también habla mucho de esta época moderna, ¿no? Donde todo, debido a la comunicación, parece todo más vibrante, ¿no? Más llamativo. Sin duda alguna. Tenemos que ir a un corte y regresamos con ustedes. Pues ya nos dijeron cuál es la propuesta de esta exposición sobre los 43 jóvenes estudiantes de Ayotzinapa. Ya nos dijeron también cuál es la idea de la técnica y lo que estuvieron practicando. Pero a mí me gustaría saber el comentario de pues, uno de los principales o de los primeros personas que han visto la exposición, que es el secretario de Cultura. ¿A usted qué le parece el uso del color tan intenso a lo largo de todos los cuadros? Fíjate que ahorita lo planteaste muy bien, el rojo. ¿Por qué el rojo? Yo creo que el rojo es un renacimiento, pero también hay que pensarlo como el nacimiento. A mí me da mucho gusto que los jóvenes hayan retomado este tono. Hay que recordar desde la prehistoria, o sea, aquellas primeras figuras que nos nacen en todos estos tipos de los grafitis o de los todos los elementos de paleografía que existían, y siempre están ahí las manos, los elementos rojos, que además se muestran una historia. Y entonces cuando lo tomas así, después lo notas también en el Renacimiento y luego lo tomas en las historias modernas, siempre hay un fondo importante. Yo me acuerdo, por ejemplo, las pinturas aquí prehispánicas de Cacaxtla, todas están en un fondo rojo, como si fuera el Tlalocan o el principio de la vida. Es origen y es destino, y este destino yo creo que ellos nos lo van a plasmar como ellos lo piensan. Son las nuevas generaciones, son las que nos están dando esta nueva forma de entender la vida. Nos decía Francisco Toledo, cuando montó la exposición en el Museo de Arte Moderno, que llegó un momento en que no podía parar de dejar de producir, a pesar de que el tema era muy doloroso. Seguía haciendo piezas de cerámica. A mí me gustaría que Gustavo o Carolina nos hablaran cuál fue la experiencia personal al abordar este tema. No sé quién quieras que empiece primero. Pues tú, adelante. Las damas. Pues mira, es que yo creo que tenemos tantos ejemplos y tantas situaciones para poder reflexionar, para poder demostrar empatía y así evitar pues los abusos que estamos viviendo y poder ponerle cara a lo que está pasando. Creo que es necesario, ¿no? Y tenemos la obligación de estar un poco en una lucha social como artistas. Pero para lograr un cambio tenemos también que abrir el corazón, porque el arte habla, ¿no? El arte expresa. Y si estamos dispuestos a abrir nuestros ojos, podremos ver, ¿no?, el trasfondo de esta exposición, de la cual el motivo tan importante que se hizo para poder conectar con todas las personas que han sido víctimas, que han perdido a un familiar, que no podemos permitirlo. O sea, imaginar que una persona querida desaparezca y que no sepamos su paradero nunca más, pues está muy difícil, ¿no? Y entonces dar un consuelo a estas personas a través de que haya alguien que les importa un poco su situación, pues habemos artistas, ¿no?, que queremos generar empatía y lograr un cambio. Tú, Gustavo, ¿qué te pasó en este proceso de trabajo? Que te decía o les decía que Toledo, a pesar del dolor que le causaba, las dificultades interiores que le representaba seguir haciendo estas obras de cerámica,
pues seguía produciéndolas y no podía parar. ¿A ti te pasó algo parecido, Gustavo? Javier, pues es verdad que el producir también puede doler. Y incluso también, como mencionabas, el artista chino Ai Weiwei, que estuvo en México, al venir a hacer esta exposición, pues tuvo que realizar mucha investigación sobre la, la, la actual situación en México. Entonces, él investigó muchísimo sobre este tema de los 43 y encontró muchas similitudes con lo que pasaba en su país. Y eso a su vez, pues le crea una especie de empatía, ¿no? Entonces, al nosotros elegir las imágenes, nos pasaba que, que sí nos impactaban incluso. O sea, y cada vez fuimos eligiendo imágenes más fuertes. Empezamos con algunas imágenes que tenían que ver con el dolor, pero cada vez queríamos hacer una mejor o una más fuerte. Entonces nos llevaba a elegir o a ver muchas imágenes fuertes. O sea, realmente hubo algunas que incluso vacilamos un poco en pintar porque pensábamos que eran muy fuertes y nos hacen, bueno, a mí me hacen sentir como esa empatía de yo estar en ese lugar de las víctimas o de los familiares y realmente sentir como esa angustia, esa tristeza, esa indignación, todas las emociones que la violencia trae, ¿no? Entonces sí, cada vez fuimos eligiendo imágenes más fuertes y pues sí, es una especie de catarsis, yo diría. Sí, sin duda alguna. La exposición, ¿cuánto tiempo va a estar expuesta en el museo en Puebla, señor secretario? Bueno, nosotros la tenemos planteada alrededor de 3 meses, con lo que tienen las exposiciones, pero si en un momento dado vemos que es atractiva, que la gente va, entiende, comprende y le gusta, pues la podemos dejar un poco más de tiempo. Pero es eso, hasta enero, más o menos, diciembre, enero. ¿Y qué sigue en el caso de ustedes, Carolina Berra? ¿Estás pintando otra cosa? ¿Puedes pintar después de esta experiencia? Sí, claro, pues tenemos otros proyectos, digo, no muy definidos en el activismo tal vez social, pero pues el trabajo sigue siempre, día y noche, no para el pincel nunca. Así es. ¿Es tu mismo caso, Gustavo? ¿Ya estás trabajando en otra serie o en otro tipo de cosas? Javier, yo estoy trabajando ahora en una serie de cuadros más experimentales, más personales, con otro tipo de técnica y pues también me dedico a la docencia. Y quizá ahorita no, yo en lo particular no estoy haciendo este tema de social, pero nosotros como colectivo seguimos unidos porque queremos que esta exposición no termine aquí, que no sea solo de ya pintamos las 43 obras y ya, sino queremos que esta exposición llegue a la mayor cantidad de gente posible. Entonces, nosotros seguimos en contacto, nosotros seguimos trabajando en cuanto a qué va a pasar con esta exposición. Queremos que más gente la vea, que incluso se pueda llevar a otros lugares para que este mensaje pueda ser visto por todas las personas y que sea un acto de decir que nosotros como pueblo tenemos memoria. Entonces, la exposición de los 43 y el dolor a través del arte va todavía para largo. Queremos que siga creando impacto en nuestro país. Pues muchísimas gracias, arquitecto Sergio de la Luz Vergara Verdejo. Gracias, Carolina Berra. Gracias, Gustavo, por habernos compartido algo de lo que es este proyecto que ya podremos ver en una exposición en la ciudad de Puebla. Y sobre todo, gracias a ustedes por habernos acompañado aquí en Debate 22 y los espero la próxima semana.